Capítulo 2. La acerada punta. Antes de comenzar el estudio de la filosofía, deberíamos ponernos en claro con respecto a qué es lo que realmente esperamos de ella. Hay muchos que, con íntimos temores, se resisten a sus revelaciones. Encuentran que la filosofía es difícil de gozar, a veces excitante, pero en general aburrida, abstracta y aparentemente sin valor práctico. Para tales personas, la metafísica es un vago y elevado absurdo que solo sirve para producirle a uno vértigo. Sus especulaciones inverificadas se oponen a los descubrimientos de las ciencias modernas y han sido desacreditadas, salvo para los mal informados, por las publicaciones de los pensadores más recientes. Por fin, las hipótesis de trabajo han comenzado a desvanecer los misterios del universo y de la existencia humana, mediante cálculos basados en experimentos sobrios y controlados, verificados no solo con los hechos del laboratorio, sino también con las técnicas aplicadas de la vida cotidiana. Se consigue disipar sistemáticamente los misterios tradicionales de los místicos. La Eucaristía ha sido nuevamente reducida a un pedazo de pan, y así, aunque a la filosofía se le deja vivir en la medida en la que está al servicio de la civilización y sigue los hábitos usuales del espíritu moderno, no se le puede tomar en serio si entra en conflicto con las formulaciones corrientes de la física o recomienda un modo de conducta diferente del que hoy se ha convertido en general debido al universal progreso de la tecnología. La metafísica y otras vacuas meditaciones, como la filosofía de la historia y de la religión, pueden ser toleradas como un elegante adorno de la educación, pero carece de toda utilidad vital. Quienes hoy representan este tipo de abominable lucubración muy de moda, enseñan la filosofía como una síntesis de datos científicos y rechazan todo cuanto no puede ser incluido en este contexto. Les interesa controlar y armonizar los descubrimientos realizados en diversos campos de investigación, bosquejar un amplio esquema y formular principios metodológicos sin chocar con la autoridad del especialista, el investigador, que está en contacto directo con el microbio, la estrella y el reflejo condicionado. Pero en lo que atañe a los métodos, fines y las llamadas verdades de todos los demás sistemas de pensamiento, las rechazan o condescienden a aceptarlas como las curiosas preocupaciones de un mundo pasado de moda. Hay, sin embargo, otro tipo de pensador moderno, diametralmente opuesto y a veces abiertamente antagónico, que espera que la filosofía contemporánea, una palabra diferente de las comunicaciones que continuamente recibe de todos los departamentos en que se divide el gran taller científico. Este hombre recorre como estudio inquisitivo los laboratorios, observa a través de los diversos instrumentos, hace tabulaciones y clasificaciones, cansado de la infinitud de respuestas especializadas a preguntas sobre cuestiones de detalle. Busca dar respuesta a alguna pregunta que a los investigadores no les parece ocurrírseles y que los filósofos sistemáticamente eluden. Lo que este hombre quiere es algo que está más allá del razonamiento crítico, algo que alguien de espíritu adecuado haya conocido intuitivamente como una verdad, con mayúscula, acerca de la existencia humana y de la naturaleza del cosmos, algo que penetre el pecho y punce el corazón, con el que Baudelaire llamaba la acerada punta del infinito, la pointe acérée de l'infini. Lo que quiere es una filosofía que se haga cargo y resuelva la tarea antes realizada por la religión.
por más cursos universitarios que siga en torno a la validez de la inferencia lógica, esta necesidad subsiste. La idea, el ideal apetecido por el pensador de inclinaciones prácticas es una filosofía como sierva de la investigación empírica, un pensamiento que lleve puestas las anteojeras de los criterios aceptados por la ciencia contemporánea, una metafísica sometida a la crítica racional, proveniente de todos los cuadrantes. En una palabra, la razón infalible. El otro tipo de pensador, en cambio, no ha sido convencido por todas las plausibles investigaciones y descubrimientos. Tampoco rechazará el reproche de ser algo misterioso en sus exigencias personales. No pide que la filosofía sea comprensible a todo contemporáneo de bajo nivel intelectual. Lo que quiere es una respuesta, o siquiera la sugestión de una respuesta, o las primeras preguntas de su espíritu. Los sabios de la India están con el segundo punto de vista. Nunca han pretendido que sus enseñanzas fueran populares. En realidad, solo en los últimos años sus palabras se han hecho accesibles a la mayoría a través de los textos y traducciones impresos en lenguas populares. Los sabios de la India hacen hincapié en saber, ante todo, sin un candidato que quiere ingresar en el santuario de su filosofía, posee las necesarias cualidades espirituales. ¿Ha sido cumplido con las disciplinas preliminares? ¿Tiene la madurez suficiente para beneficiarse entrando en contacto con el gurú? ¿Merece estar sentado a los pies del maestro? Los sabios de la India han enfrentado los misterios del universo y han expresado sus respuestas siguiendo líneas completamente diferentes de las que recorren los más célebres representantes de la ciencia y de la educación contemporánea. No niegan ni piden disculpas por el hecho de que sus enseñanzas sean difíciles de entender y, por tanto, necesariamente esotéricas. Veremos enseguida cuáles son los requisitos que debe satisfacer el discípulo indio, Adhikarim, para especializarse en alguna de las ramas del saber. Pero primero introduzcámonos en el tema a través de dos entretenidas anécdotas sobre los exámenes y pruebas que deben someterse los aprendices indios. Ellas nos demostrarán que, aun cuando el candidato haya dado prueba de su capacidad y haya sido aceptado como adepto, con buenos títulos para ser instruido, no debe creerse ya maduro para entender siquiera los primeros principios de la sabiduría acerca de la realidad. La superioridad del carácter y de las cualidades, aun cuando excede al nivel de la mayoría y hasta de la minoría normal privilegiada, no lo aseguran contra las acechanzas y peligros del engañoso camino que lleva a la verdad más recóndita. La primera narración acerca de un rey que ha sido aceptado como discípulo del famoso filósofo vedantino Shankara, allá por el año 780 antes de Cristo, después de Cristo. Nos dará una idea de elevación de las comprensiones fundamentales de la filosofía clásica de la India y dará, por ejemplo, de su incompatibilidad con el sentimiento común, con el sentido común. Son revelaciones procedentes de la otra orilla, de la Transjordania, o, como dice la tradición del budismo mahayana, son las pistas para llegar a la sabiduría trascendental de la lejana ribera, Vaishnava Ramita. Reflexiones procedientes de las copiosas y turbulentas aguas del río de la vida, que hay que cruzar con el bote, jnana, de la práctica iluminadora conferida por las virtudes búdicas, la meta suprema de la investigación, enseñanza y meditación humanas,
no debe ser la detallada descripción de nuestra propia orilla, sino el viaje a la otra ribera, transformándonos. Sobre este ideal, todas las filosofías de la India están de acuerdo. La doctrina del Vedanta, tal como la sistematizó y expresó Shankara, hace hincapié en un concepto bastante enigmático, el de Maya. Maya denota el carácter insustancial y fenoménico del mundo que observamos, es como ilusión, y manejamos, así como el de la mente misma, y aún de los estratos y facultades conscientes y subconscientes de la personalidad. Este concepto ocupa un puesto clave en el pensamiento y la enseñanza del Vedanta. Y el discípulo, si no lo entiende correctamente, puede llegar a la conclusión de que el mundo externo y su yo carece de toda realidad y son meras inexistencias, como los cuernos de una liebre. Esta es una metáfora muy común, la de algo inexistente, como los cuernos de una liebre. Este error es frecuente en las primeras etapas de instrucción, y para corregirlo con ejemplos palpables se encuentran innumerables anécdotas cómicas acerca de los adhikarim indios, los discípulos, y de sus gurús, sus maestros. El rey de este cuento, discípulo del filósofo Shankara, era hombre de mentalidad sobria y realista, que no podía dejar de tener en cuenta su propio esplendor real y su augusta personalidad. Cuando su maestro le indicó que considerarse todas las cosas, inclusive el ejército de su poder y el usufructo de su regia voluntad, como meros reflejos indiferentes, puramente fenoménicos, de la existencia trascendental, que era el yo, con mayúscula, no sólo de él mismo, sino de todas las cosas, el rey puso alguna resistencia. Y cuando se le dijo que ese único yo, que le parecía múltiple debido a la ilusión producida por una innata ignorancia, el rey resolvió poner a prueba a su gurú y comprobar si éste era capaz de comportarse como una persona absolutamente desapegada. Por lo tanto, al día siguiente, viendo el filósofo por una de las imponentes avenidas que conducían al palacio para dar su segunda conferencia al rey, le soltaron un enorme y peligroso elefante enfurecido por una quemadura. Shankara se dio vuelta y huyó apenas percibió el peligro, y cuando el animal estaba casi sobre él, desapareció. Luego lo encontraron en la copa de una alta palmera, a la que había subido con una destreza más propia de marineros que de intelectuales. El elefante fue cazado, sujetado y devuelto a los establos, y el gran Shankara, transpirado por todos los poros, se presentó ante su discípulo. Con toda cortesía, el rey presentó excusas al maestro de críptica sabiduría por el infortunio y casi desastroso accidente. Luego, con una sonrisa apenas disimulada y pretendiendo seriedad, le preguntó al venerable maestro por qué había recurrido a una fuga física, puesto que debía haberse dado cuenta de que el elefante tenía un carácter puramente ilusorio y fenoménico. El sabio replicó: en efecto, la pura verdad es que el elefante es irreal. Con todo, tú y yo somos tan irreales como ese elefante. Solo tu ignorancia, ocultándolo a la verdad con este espectáculo de fenómeno irreal, te hizo ver como mi yo fenoménico era atrapado en un árbol irreal. Estaba trepando en un árbol irreal. La segunda anécdota gira también en torno a la innegable impresión física producida por un elefante, pero esta vez el Al-Karim es un estudioso muy serio que adopta una actitud precisamente opuesta a la del rey materialista. Sri Ramakrishna solía recitar a menudo este cuento para ilustrar el misterio de Maya.
Es un ejemplo adecuado, sorprendente y memorable, con un dejo de suave humor que caracteriza a tantas narraciones populares de la India. Se nos dice que el viejo gurú estaba por concluir las lecciones secretas que había estado dando a un alumno adelantado acerca de la omnipresencia de la persona espiritual divina. Mientras el discípulo escuchaba, recogido y lleno de felicidad por aprender, el sabio y anciano maestro decía: todo es Dios, el infinito, puro y real, ilimitado, y más allá de los pares de opuestos, libre de cualidades diferenciadas y distinciones limitadoras. Este es el sentido último de las enseñanzas, de nuestra santa sabiduría. El alumno comprendió y dijo: Dios es la única realidad. A ese uno divino podemos encontrarlo en todo, sin padecer sufrimientos, sin ningún otro defecto. Cada tú y yo es su morada. Toda forma es una figura obnubiladora, en cuyo interior habita el único e inactivo activador. Estaba exaltado. Una oleada sentimental lo traspasó y se sintió luminoso e inmenso, como una nube que al aumentar su volumen lleva a ocupar el firmamento. Cuando echó caminar, lo hizo con agilidad y sin peso, sublime, como la única nube en una completa soledad. Caminaba por el medio de la carretera, cuando un enorme elefante apareció en dirección opuesta. El cornaca, sentado sobre el cuello del animal, le gritó: ¡apártate! Y los incontables cascabeles de la red que cubrían a la enorme bestia dejaron oír una cascada de sonidos argentinos siguiendo el ritmo del suave e inaudible paso. El exaltado estudioso de la ciencia vedantina, aunque lleno de divinos sentimientos, oyó y vio el elefante que se le aproximaba y se preguntó: ¿por qué habré de dejar paso a ese elefante? Yo soy Dios, el elefante es Dios. ¿Tendrá Dios miedo de Dios? Y así, intrépidamente y con fe, continuó en medio de la carretera. Pero cuando Dios se acercó a Dios, el elefante arrolló con su trompa en torno a la cintura del pensador y lo arrojó fuera del camino. El suelo era duro y el discípulo se lastimó un poco, pero su estupor era aún mayor. Cubierto de polvo, magullado y renqueando, con una mente confusa volvió al maestro y le contó su rara experiencia. El gurú lo escuchó serenamente, y cuando el cuento hubo terminado, replicó sencillamente: en efecto, tú eres Dios, y también el elefante, pero ¿por qué no escuchaste la voz de Dios que desde ese cornaca, que también es Dios él, te pedía dejar ese paso, dejar correrte del camino? Hasta cierto punto, el verdadero pensamiento filosófico tiene que ser siempre difícil de comprender en la totalidad de su alcance y sus implicaciones, aún expresado con perfecta claridad y la más precisa coherencia lógica siempre resulta ilusivo. Si las palabras de Platón y Aristóteles, por ejemplo, hubieran llegado a ser dominadas por sus intérpretes durante los siglos que han pasado desde que fueron expresadas, ciertamente no sería el tópico vital del apasionado y siempre renovado debate de las investigaciones que siguen siendo hasta este mismo momento una verdad profunda, aunque sea comprendida por el intelecto más penetrante y expresada en términos exactos, será leída de modos opuestos en épocas diferentes. Aparentemente asimilada e integrada, continuará como fuente de nuevos y asombrosos descubrimientos para las generaciones futuras. La antigüedad poseía todo el texto de Heráclito, no solo los pocos y breves fragmentos y ocasionales referencias que han llegado hasta nosotros, y sin embargo
Ya entonces se lo conocía como el oscuro empero. Es el primer maestro de la literatura occidental de frase tajante y aforismos claros y sucintos. Se dice que Hegel, el más elevado y poderoso de los filósofos románticos, a un tiempo claro y críptico, abstracto y realista, era consolado por uno de sus discípulos mientras yacía en su lecho de muerte en 1831, prematuramente consumido por el cólera. Quien lo consolaba era uno de sus más íntimos amigos y distinguidos seguidores, y trataba de animar a su maestro diciéndole que si fallecía antes de completar su gigantesca obra enciclopédica, sus fieles discípulos quedaban para proseguirla. Hegel, sereno como el silencio antártico, a punto de morir, levantó apenas la cabeza murmurando: «Tuve un discípulo que me entendió». Y mientras los presentes ponían toda su atención para oír el nombre que pronunciaba el venerado maestro, su cabeza volvió a hundirse en la almohada. «Un discípulo que me entendió», prosiguió diciendo, «y que me entendió mal». Perfecto. Estas agudas anécdotas no son quizás literalmente ciertas, como si fueran un jeroglífico. Sin embargo, generalmente reflejan algo verdadero. Las biografías contenidas en la vida de Plutarco son gran parte fábulas de este tipo, referentes a los hombres famosos del mundo antiguo, como los cuentos hindúes destacan lo que hay de cierto. Hay en la filosofía occidental una larga e imponente serie de distinguidos maestros como Pitágoras, Empédocles, Platón y Plotino, y los neoplatónicos, y los místicos medievales, Spinoza y Hegel, que se ocupan en problemas situados más allá de la esfera del sentido común y solo pueden expresarse en fórmulas difíciles y por medio de paradojas. La filosofía de la India se produce de la misma manera. Los pensadores orientales son tan conscientes como los occidentales de que los medios ofrecidos por la mente y las facultades racionales son inadecuados para aprender y expresar la verdad. El pensamiento está limitado por el lenguaje. El pensar es como una silenciosa conversación interior. Lo que no puede formularse con palabras y símbolos corrientes de una tradición dada no existe para el pensar usual. Por consiguiente, requiere cierto esfuerzo creador de parte del espíritu intrépido y fervoroso que interrumpa a través de las palabras para llegar hasta lo tácito, es decir, para llegar a divisarlo. Y luego hace falta otro esfuerzo para traerlo al campo lingüístico y acuñar un nuevo término, desconocido, innominada, inexistente al parecer, pero en realidad existiendo. La verdad tiene que ser conquistada, descubierta y traducida al lenguaje, donde inevitablemente, acto continuo, volverá a ser mal comprendida. Las posibilidades técnicas y prácticas del pensamiento en cualquier época quedan por tanto estrictamente limitadas por el alcance y la riqueza del caudal idiomático disponible, el número y la extensión de sustantivos, verbos, adjetivos y partículas. La totalidad de este caudal en la filosofía india se designa con el término namam, en latín nomen, de donde procede la palabra española nombre. La sustancia con la cual opera nuestra mente al pensar está formada por el tesoro nominal de ideas. Namam es el reino interior de los conceptos, que corresponde al reino exterior de las formas percibidas en sánscrito, que se llama rupa, forma, figura, color, pues no hay forma o figura sin color. Rupa es la contraparte exterior de Namam. Namam es el interior de Rupa. Por ende, Namam Rupa significa, por una parte, el hombre, el individuo que experimenta y piensa, el hombre dotado de mente y sentidos.
y por otra parte significa todos los medios y objetos del pensamiento y de la percepción. Naman Rupam es la totalidad del mundo, subjetivo y objetivo, en tanto es observado y conocido. Ahora bien, aunque todas las escuelas de la filosofía de la India difieren grandemente en su forma de esencia de la verdad última o de la realidad básica, afirman con unanimidad que el objeto último del pensamiento y la meta, en el objeto de ese último pensamiento final y la meta. Final del conocido se halla más allá de ese alcance de Naman y Rupa. Tanto el hinduismo vedantino como el budismo mahayana hacen constante hincapié en lo inadecuado del lenguaje y del pensamiento lógico para expresar y comprender sus sistemas. Según la clásica fórmula Vedanta, el factor fundamental del carácter y de los problemas de nuestra conciencia normal y diurna, la fuerza que constituye el ego y lo induce a tomarse a sí mismo y a sus experiencias por realidad, es la ignorancia, nesencia, avidya en sánscrito. No es posible decir que esa ignorancia sea algo existente, sat sería algo existente, ni tampoco inexistente, asat, sino inefable, inexplicable, indescriptible, anirvachaniya, porque, dicen, si fuera irreal e inexistente, carecería de fuerza suficiente para atar a la conciencia a las limitaciones del individuo y ocultarlo de la visión interior del hombre de realización de la inmediata realidad del yo, con mayúscula, que es el único ser. Pero por otra parte, si fuera real, absolutamente indestructible, no podría ser desvanecida tan fácilmente por el conocimiento, vidya. Jamás se habría descubierto que yo, Atman, es el sustrato último de todos los entes, y no habría Vedanta capaz de guiar el intelecto hacia la iluminación. No se puede decir que la ignorancia sea, porque cambia. La transitoriedad es su carácter propio, que el estudio reconoce en el momento en el que trasciende su engañoso hechizo. Su forma es la forma del devenir, bhava rupa, efímero, perecedero, vencible, y sin embargo, esta misma ignorancia difiere de los fenómenos transitorios particulares que ella abarca, porque esa ignorancia ha existido, aunque siempre cambiante, desde tiempo inmemorial. En realidad es la raíz y causa y sustancia del tiempo. Lo paradójico es que aunque no ha tenido comienzo, puede tener un fin, pues el individuo encadenado a ella por perenne rueda de los renacimientos y sujeto a lo que vulgarmente se le llama la ley de la transmigración de la vida monádica o del alma, puede darse cuenta de que toda la esfera de la ignorancia es un ente sin realidad última, y puede hacerlo por un simple acto de percatación íntima, anubhava, o sea, un momento de simple darse cuenta. Yo soy nesciente, aham ashna. La filosofía india afirma con insistencia que las experiencias posibles de la mente, que la mente puede tener con respecto a la realidad, exceden en gran medida a la esfera del pensamiento lógico. Para expresar y comunicar un conocimiento logrado en momentos de intuición que trascienden el plano gramatical, hay que utilizar metáforas, símiles, alegorías, que no son nuevos adornos y accesorios innecesarios, sino los vehículos propios del sentido que no podría expresarse ni se le hubiera podido alcanzar mediante las fórmulas lógicas del pensamiento verbal normal. Las imágenes significativas pueden abarcar y manifestar con claridad y gráfica coherencia el carácter paradójico de la realidad conocida por el sabio. Una realidad translógica que, expresada en el lenguaje abstracto del pensamiento normal, parecería contradictoria, incoherente y hasta absolutamente desprovista de sentido.
Por lo tanto, la filosofía india se sirve francamente de los símbolos y de las imágenes del mito, y en última instancia no está en conflicto con la estructura y el sentido de la creencia mitológica. Los filósofos críticos griegos anteriores a Sócrates, pensadores presocráticos y sofistas, prácticamente destruyeron su tradición mitológica nativa. Su nuevo enfoque para dar solución a los enigmas del universo, de la naturaleza humana y del destino, se conforman de la lógica y de las nacientes ciencias naturales, física, astronomía y de las matemáticas. Bajo su poderoso influjo, los antiguos símbolos mitológicos degeneraron en temas de novela divertidos y elegantes, no más edificantes que las meras habladurías sociales acerca de los complicados amoríos y reyertas de la clase alta residente en el cielo. Por el contrario, en la India, la mitología no dejó nunca de asistir y auxiliar a la filosofía en la expresión de su pensamiento. La rica pictografía de la tradición épica, los rasgos de las divinidades cuyas encarnaciones y hazañas continúan el mito, y los símbolos religiosos, populares y esotéricos sirvieron reiteradamente a los fines de la enseñanza, convirtiéndose en receptáculos con los que los maestros comunicaban sus renovadoras experiencias de la verdad. De esta manera se logró la cooperación de lo más reciente con lo más antiguo, de lo más bajo con lo más elevado, un hermoso connubio de la mitología con la filosofía, que se ha mantenido con tanto éxito que la civilización india en conjunto está imbuida de significado espiritual. La estrecha interdependencia y perfecta armonía entre ambas sirve para contrarrestar la natural tendencia de la filosofía india hacia lo esotérico y recóndito, hacia lo apartado de la vida y de la educación de la sociedad. En el mundo hindú, el folclore y la mitología popular llevan a las masas las verdades y las enseñanzas de los filósofos. En esta forma simbólica, las ideas no tienen que ser rebajadas para popularizarse. La vívida pictografía, muy adecuada a este uso, conserva las doctrinas sin dañar en lo más mínimo su sentido. La filosofía india es fundamentalmente escéptica con respecto a las palabras. No cree que sean adecuadas para traducir el tema principal del pensamiento filosófico y por lo tanto emplea gran cautela cuando se trata de poner en una fórmula puramente intelectual la respuesta al enigma del universo y de la existencia humana. Cuando un hombre se pone a filosofar, antes de reducir sus aspiraciones a cuestiones metodológicas y críticas, acerca de las facultades mentales y sensoriales, su problema básico de expresarse así: ¿qué es todo lo que me rodea? Este mundo en que me encuentro. ¿Qué es este proceso que me transporta junto con la tierra? ¿De dónde viene todo? ¿A dónde va? ¿Cuál ha de ser mi papel, mi deber, mi meta, en medio de este drama enloquecedor en el que me encuentro comprometido? Pero todo esto que me rodea y mi propio ser es la red de dificultades llamada Maya, la potencia creadora del mundo. Maya manifiesta su fuerza a través del universo, que se desarrolla a través de las formas de los individuos. La filosofía de la India concibe que la tarea principal y en última instancia irrenunciable del hombre consiste en comprender ese secreto, saber cómo actúa y trascender, si es posible, su hechizo cósmico, irrumpiendo a través de todos los estratos intelectuales y emocionales de la psique.